A partir de este momento, la permanencia de los niños frente al televisor es de exclusiva responsabilidad de los padres. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos periodísticamente con dos temas de interés y de mucha actualidad. En aduanas hay funcionarios que no quieren dejar la institución, ya están en edad de jubilarse, pero fueron hasta la Corte Suprema de Justicia para evitarlo. También muchos temas vinculados a aduanas, el contrabando, siguen entrando productos de Argentina, principalmente de Brasil. ¿Qué dicen también los responsables de esta institución? ¿Aumentaron o no las recaudaciones? Recordamos que había sido una de las principales preocupaciones del gobierno que iba a asumir cuando hablábamos con Benigno López y nos decía: aduanas es el centro de nuestra atención. Hoy hablamos con su titular y además nos ocupamos de Ciudad del Este. Ya se aprobó el pedido de intervención municipal en la Junta de la Administración de la ciudad. ¿Cuál es el poder de los Zacarías allí? ¿Por qué tienen tanta influencia? ¿Por qué generan pasiones? Vamos a hablar con una persona que conoce muy bien la zona y que ha investigado a los administradores de la ciudad. Primero Javier Zacarías y ahora su esposa Sandra Magleot. Así empezamos periodísticamente. Hoy, en Periodísticamente, nos acompaña el titular de la Dirección Nacional de Aduanas, Julio Fernández. Uno de los temas polémicos dentro de esta dirección es la renovación de sus funcionarios, ya que existen 50 trabajadores que, a pesar de estar en edad de jubilación, recurrieron a la Corte Suprema de Justicia para no hacerlo y seguir en la institución. También nos acompaña la periodista de investigación Mariana Ladaga para presentar en detalles los vínculos del clan Zacarías, así como una interesante comparación entre Óscar González Daer y el clan ZI. Ya comenzamos periodísticamente con el director de aduana, Julio Fernández. ¿Cómo estás, director? Muy bien, es un gusto estar en tu programa y poder responder a tus preguntas. Bueno, y claro, hay muchísimas preguntas vinculadas a la institución. Primero, ¿cómo encontraste aduanas? Porque recuerdo, y decíamos, hablamos con Benigno López, el hoy ministro de Hacienda, y nos decía: aduanas es la prioridad porque vemos que nos está recaudando y queremos hacer algunas correcciones. ¿Cómo encontraste la institución? Y bueno, evidentemente uno encuentra una institución que necesita muchos ajustes en todos los sentidos, en temas de recursos humanos, en temas de procedimientos. Seguramente hay bastante avance, pero digamos con una alta expectativa también, sabiendo que nuestro país tiene una alta informalidad y que corregir esa brecha implica obviamente aumentar las recaudaciones. Entonces, bueno, encontré una institución muy expectante de los potenciales cambios. Encontré una institución en la que se nota que hay una especie de disciplina militar, que uno que sigue en la línea cuando uno toma decisiones, responden, cuando hace traslados se movilizan. También encontré 4 sindicatos y también encontré lo que estaba mencionando recién, de que es una institución en la que es complejo hacer reformas, principalmente por el tema de recursos humanos. Te estabas mencionando que hay como 50 funcionarios, aproximadamente son 50 que han recurrido a la Corte. De esos 50 hay 26 que ya obtuvieron, digamos, lo que buscaban, que era, digamos, continuar en la institución hasta... Ellos están en edad de jubilarse, pero no se quieren jubilar. Así es, ya lograron, digamos, que la Corte les aprobara su pedido, y entonces van a continuar ahí hasta... si aguantan hasta el primer siglo, ¿verdad? Entonces, después hay otros que están en camino, que digamos también están solicitando. Y como uno mira el futuro de la institución, encuentra que a lo largo de los próximos meses, los próximos años van a ir sumándose, y una gran cantidad toma ese camino, es decir, no plantean no jubilarse. Entonces, como nuestra intención es hacer lo que en algún momento se hizo en alguna otra institución. Yo vengo del Banco Central, estuve como unos largos años en el Banco Central, y justo me tocó en la época de la reestructuración, y estábamos en aquella época 1.300 funcionarios, y lo que hacía el banco, como estaba sobrepoblado, es no renovar los puestos de los que se iban jubilando, y después se aplicó el retiro voluntario, y finalmente hoy hay 800 funcionarios, y todos los que ingresan tienen un nivel, digamos, tienen un requisito muy fuerte para ingresar. Entonces, digamos, sangre joven,
sangre, digamos, o sea, gente con preparación. Entonces se va renovando y hoy el Banco Central es una institución muy seria, muy formal, con un equipo muy capacitado. Uno de los industriales llegó a decir, no queremos un geriátrico en aduanas, ¿verdad? Puede sonar hasta despectivo, pero en realidad apuntaba a esto, a que gente que se va haciendo cada vez más mayor y que no quiere dejar la institución. Y la pregunta puede parecer hasta ingenua, pero ¿por qué no quieren dejar aduanas? Bueno, el argumento de muchos de ellos es el tema del seguro médico, es decir, que también es una realidad que gente que trabaja en el sector público cuando deja la función pública obviamente se queda sin cobertura, pero lo llamativo es que esto no sucede masivamente en otras instituciones. Entonces, bueno, yo quisiera dejar a la imaginación de los televidentes para que piensen a qué se debe esto, pero sí es no por ellos, no precisamente por las personas en la tercera edad, de la tercera que nos preocupa. Digamos, ellos también se merecen una vida digna. Lo que nos preocupa es la falta de flexibilidad que tenemos para tomar decisiones y traer gente nueva. Esto se va a ir agravando. Si la Corte sigue dando el visto bueno para que esto suceda, cada vez va a ser más complicado. Entonces vamos a tener, va a ser difícil renovar, más todavía considerando que el Código Aduanero tiene ciertas restricciones respecto a los puestos, es decir, uno tiene que tener en las administraciones, por ejemplo, todos los funcionarios que están ahí son, digamos, de la casa. Entonces, traer gente, imagínense si son ahora 45, se van a sumar aproximadamente 30, en el corto plazo van a ser 100. Entonces, con 100 personas nuevas, uno puede ya tomar buenas decisiones. Pero si no tengo la posibilidad de que ingrese a ser parte de la carrera aduanera, gente nueva, gente digamos, con nueva visión, gente con sana, otra dinámica, con otros valores, a lo Exacto. mejor. Entonces, digamos, se complica un poco el futuro. Nuestra perspectiva, obviamente, son estos años de gobierno. Y el argumento de la Corte, perdón, porque no entré a leer la resolución de la Corte, ¿por qué la Corte dice sí, pueden seguir cuando que ya hay una edad para jubilarse? Y yo tengo entendido que hay cierto precedente jurídico, cierta jurisprudencia de la misma Corte. Entonces, por ese lado vendría digamos, me imagino que... El obligar a aduanas a mantener a esta gente hasta que quiera irse. Sí, o hasta que fallezca. O hasta que sea sumariada y destituida en todo caso. Exacto, sí. Bueno, eso, digamos, también es factible, pero realmente es un proceso muy largo, muy engorroso. La verdad que lo bueno sería que cada uno cumpla su ciclo, como se cumple el ciclo natural en la vida, cuando se llega a cierta edad, bueno, pasa a ser parte de la población económicamente inactiva y dé oportunidades a otra generación. Director, quiero compartir con los televidentes también algunos datos sobre usted, un perfil que elaboramos desde la producción sobre el director de aduanas. Julio Manuel Fernández Frutos es economista, actualmente ocupa el cargo de director nacional de aduanas. Su currículum académico señala que realizó estudios de posgrado en economía en el Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales, una especialización en políticas sociales, así como también un masterado en economía internacional en España. Se desempeñó como economista jefe del Programa de las Naciones Unidas, así como asesor técnico principal y coordinador general del programa conjunto. Ocupó la gerencia de Desarrollo y Gestión Institucional del Banco Central del Paraguay y anteriormente fue asesor del directorio, entre otros cargos técnicos en la gerencia de estudios económicos del BCP desde 1991 en adelante. Desde el año 2000 hasta la fecha se desempeña como profesor en la Universidad Nacional de Asunción y profesor invitado de maestrías en la Universidad Católica de Asunción, Columbia y otras. Fue miembro del comité editorial de la revista científica Población y Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA. Realizó varias publicaciones como redactor principal de los informes de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Director, otras preguntas tienen que ver con el contrabando. Se siguen quejando los productores de frutas, de hortalizas, bueno, tomate, cebolla. Yo sé que caen regularmente cantidades de productos que ingresan de contrabando, pero hay en el mercado. ¿Por qué? Y la verdad es que el incentivo es muy grande, el diferencial de precios es enorme. En los últimos 40 días hemos incautado más toneladas en tomate, en azúcar, en cemento, en una cantidad de mercaderías, mucho más que los últimos 8 meses de este año, incluyendo vehículos, o digamos... O sea, eso significa
que en este tiempo que está usted al frente se incautó mucha más mercadería que en el gobierno anterior durante este año. Exacto. Sí, por ejemplo, en los últimos 8 meses, o sea, hasta ahora, de este año, tenemos 63 vehículos incautados, que son, digamos, los medios utilizados para el transporte de contrabando. Sí. De esos 63, 30 solamente fueron en septiembre. Y lo mismo, en azúcar, lo incautado de este mes es casi un 60% lo incautado en todo el año. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué le dicen los funcionarios? ¿Que se relajó el último tramo del gobierno anterior? No, yo supongo, o sea, pueden ser o sea, no puedo decir que sea eso, pero también hay que considerar que el diferencial de precios se da ahora también. Es decir, ahora el incentivo es mucho más fuerte. Hoy en Clorinda, en Formosa, no recuerdo bien, esa provincia empieza a donar tomates. Salen los medios de Argentina, los medios periodísticos de Argentina, porque dicen que se cerró el mercado paraguayo. Realmente, en realidad había una prohibición, porque obviamente estamos con medidas para evitar que se dañe la producción nacional. Ahora, es una cuestión muy compleja. Estados Unidos es el país más poderoso del mundo hasta ahora, y todavía le ingresa drogas. No pueden frenar tampoco, a pesar de todos los controles, a pesar de la tecnología. Y nosotros tenemos una frontera muy grande por río también, no solamente frontera seca. Y se está trabajando ahora, creo que con la reactivación de la unidad anticontrabando, que también va a empezar a hacer sus controles, no solamente en la frontera donde están nuestras aduanas, sino también en los centros de distribución, donde van a participar una cantidad de instituciones, lo cual implica también más personas controlando. Esto se va a ir, digamos, frenando más. Va a ser difícil frenar por completo. Tenemos muchas zonas vulnerables y es difícil controlar todas las fronteras. De todas maneras, es cada vez más costoso ingresar de contrabando, y cuando empiecen a ver los remates, pues están en pleno proceso, en pleno sumario, los vehículos, los camiones, el daño el daño al activo de la persona que transporta mercadería de manera fraudulenta va a ser fuerte. Ahora, tampoco quisiéramos dar la imagen de que solamente atacamos este tipo de contrabando. También el contrabando de alto nivel. Yo no puedo dar nombres, pero por ejemplo, estamos multando a empresas grandes, reconocidas. Hace unos días firmamos una resolución en la que multamos 4.000 millones de guaraníes a una empresa. ¿En qué rubro? No, si me vas a descubrir, entonces mejor no. No, acá, no, pero el rubro yo no pregunto. Lo que pasa es que cuando uno... El rubro es la actividad económica. Lo que pasa es que al hablar del rubro, hay en otra ocasión, hace unos días, otra con 1.200 millones, otra con 500 millones. Entonces son golpes que se dan también a grandes empresas. Pero ¿y qué rubros son directos? Para saber un poco, digamos... Lo que pasa es que cuando hay oligopolios o pequeñas empresas, automáticamente vas a detectar. Yo no quisiera... tampoco vamos a dar el nombre de quien pero eso no se puede dar a publicidad, digamos, esas sanciones. Creo que no, no, por lo menos legalmente no le encuentro tampoco el sentido, ¿verdad? Porque si son casos de evasión de impuestos, de contrabando, que se sepa. Con 4.000 millones de golpes ya... No, está bien, pero digo, porque a veces también está el empresario que dice, más o menos se presenta como el Vaticano, y resulta que está operando mitad legal, mitad de negro. Te cuento, por ejemplo, un caso en el que una empresa es multada porque el despachante es el que comete el error. Entonces la empresa demanda al despachante. Ahora, el código dice que son solidarios. Claro, entonces al ser solidarios, es probable que en realidad el importador no tenga nada que ver, pero la multa viene igual. Entonces, además de que se le cobra todo el impuesto, se le multa digamos, un 100% por encima otra vez de la... Entonces, también son las grandes empresas Ahora, las que... 4.000 millones es mucho dinero. Es mucho más dinero. de $600.000. Sí, mucho dinero. Entonces, por eso digo, no solamente estamos hablando de ese tipo de intervenciones. O sea, no, como decía el presidente de la República, no hay perdón para nadie. Y también en los aeropuertos estamos viendo mercaderías que estamos controlando con todos los detalles, ¿verdad? Los couriers venían en cantidad masiva, ¿verdad? Pero adentro están las facturas realmente donde dice el monto. Entonces, mucha gente se molesta, pero en realidad este tipo de emprendimiento está dañando a la industria del calzado, a la industria de las confecciones. Y solamente lo que pedimos es que paguen impuestos. ¿Y con las multas se sigue dando aquello de que el 50% va para el funcionario responsable? Así es, así es. Eso, ¿incluyendo al director, incluyendo a usted o no? No, es el que denuncia, el director en este caso no, pero lo que sí queremos, y ahí estamos de acuerdo con alguna modificación, nos gustaría que eso en el futuro sea de la siguiente manera: 50-20 para el fisco, como siempre,
y el 50 que es la multa, que un 30, de eso sí se convierte en 100, en un O sea, una 30 bolsa. sea para el funcionario que denuncia y el resto es una bolsa para que todos tengan incentivos y también para que no haya incentivos a que un departamento que tenga que hacer el proceso para Claro, el que que es está el que está en denunciando. el contacto directo. Exacto. Tiene más entonces, posibilidades. Es lo mismo que en un restaurante, mozos que tienen ciertas mesas son más privilegiados que otros. La sí, idea es hacer una especie de bolsa exacto. común. Digamos que eso debería continuar, pero digamos hacerlo un poco más democrático. Eso estamos pensando, estamos de acuerdo con eso, pero necesitamos una modificación legal para eso. ¿Cuánto gana un director de aduanas? ¿Usted cuánto gana? Y aproximadamente, a ver, mi sorpresa fue que ahora el primer sueldo tiene un alto descuento. No, pero en general, digo, en promedio, ¿cuánto ganaría? aproximadamente 22 millones de guaraníes. 22 millones, Sí. no es mucho para manejar la cantidad de dinero No. que maneja un director de aduanas, la cantidad de valores que pasan. Así realmente es un salario relativamente bajo. Pero tiene bonificaciones, cobra por multas también. Lamentablemente eso no sucede Nada. yo, para ser bien sincero, hemos dialogado con la gente de Hacienda que eso tiene que modificarse, no precisamente por las multas, sino, por ejemplo, hay una legislación que dice que el que gana un salario de la máxima autoridad no puede cobrar como ordenador de gasto. Entonces, el adjunto del director gana un Nada más. 50% más que el titular, que en realidad, entonces no tiene, digamos, hay errores ahí conceptuales que deberían corregirse en el próximo... No, pues estoy pensando en la cantidad de valores que se manejan, de operaciones que se manejan, la Aduanas, responsabilidad. y claro, 22 millones realmente es una suma baja para esa responsabilidad. Así es. Estamos hablando de que aduanas recauda mucho más que las dos binacionales juntas. O sea, para el Paraguay, digo. O sea, Itaipú y Yacinetá deben, no sé, estarán desembolsando para el lado paraguayo 1.200 millones, no estoy muy seguro, pero aduanas solamente el año pasado generó 1.700 millones de dólares. Entonces, el próximo año, este año esperamos llegar a más y el siguiente, el potencial es, digamos, mucho más grande. Aún en el 2023, cuando se renegocie el tratado, aduana todavía va a ser mucho más fuerte en materia de recursos para el Estado. Entonces, evidentemente que no hay cierta correspondencia con los ingresos que tiene y en general, para ser sincero, Sí. el director de aduanas normalmente no se preocupaba de su salario. En mi caso sí me preocupa. No se preocupaba Está bien la mucho. puntualización. Entonces, El bueno, salario era lo de menos. entonces, digamos que esto lo digo entre paréntesis, que otra vez queda para la imaginación. No todos, obviamente. Yo creo que hay siempre honrosas excepciones. Pero usted sabe y es consciente, de hecho viene del Banco Central, sabe que está con una institución que tiene probablemente la peor de las imágenes, en términos de opinión pública. ¿Verdad? Uno dice corrupción y aduana, me quiero ir a la aduana de Ciudad del Este, dicen algunos en broma y en serio como diciendo, esa es mi aspiración, no me haga senador, diputado, yo quiero la aduana de Ciudad del Este, te dicen. Sí, evidentemente estaba consciente de a dónde iba, pero también digamos que solamente la gente se concentra en el lado oscuro de la luna y en los cráteres principalmente, ¿verdad? Y también hay un lado claro, Sí. hay gente, para mi sorpresa, hay gente altamente profesional, o sea, con una alta capacidad, hay gente con maestrías, con doctorados, gente con mucho conocimiento, y digamos hay gente que se ha preparado muy bien. De hecho, que creo que el sistema también ha conspirado un poco en contra de esta imagen. ¿Hacen polígrafo en aduana? Sí. ¿En qué niveles o en qué circunstancias? En mi caso todavía no arrancamos, pero sí sé que por ahí apoyó, o sea, en los últimos tiempos apoyó mucho la Embajada Americana en ese tema. Sí. Porque el tema central es la integridad, uno tiene que saber con quién trabaja, ¿verdad? Así es. Necesitamos de mucha tecnología para reducir los márgenes de maniobra, los márgenes de discrecionalidad. Creemos que en el futuro la institución va a empezar a tener una mucha mejor imagen. De hecho, que queremos darle un carácter más técnico. Queremos hacer, todavía no nos dio tiempo, pero queremos, por ejemplo, que cada fin de mes, así como lo hace el Banco Central, hacer una conferencia de prensa con los datos técnicos, mostrar lo que se está haciendo. El sistema Sofía es un sistema que ayuda muchísimo a nivel de tecnología, agilizó muchísimo. Y por otro lado también hay que reconocer, hay que mirar el lado claro también, imagínense la cantidad de recursos que por día se pasa al fisco. Es decir, a pesar de los problemas que tiene aduana, diariamente se está, digamos, transfiriendo a Hacienda en 45 mil millones, 40 mil millones, 50 mil millones, en algunas ocasiones 60 mil millones diarios. Entonces, digamos, es un flujo permanente de recursos para el fisco y con eso se financia, digamos, el programa de gobierno. Enseguida le quiero preguntar, director, sobre el gran superávit que vimos que se registró en septiembre. En instantes, el director de aduanas nos habla de esto. También, si hubo gente que ya se acercó, intermediarios, suele ocurrir cuando asume alguien en aduanas
que hay personas que intentan acercarse. Se lo preguntamos al director de aduanas en instantes, ya venimos. Seguimos conversando con el director de aduanas, Julio Fernández. Director, ¿cómo se explica el superávit que registraron en septiembre, más de 48.000 millones de guaraníes en relación a septiembre del año pasado? ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? Bueno, en realidad yo creo que son los controles, el esfuerzo que se está haciendo. En agosto tuvimos un fuerte repunte y llegamos al billón, superamos el billón, fue un récord. Ahora en este mes que acabó tenemos un aumento comparado con el mes del mismo mes del año pasado. No igualamos el mes de septiembre, el mes de agosto, por el hecho de que tenemos en realidad 2 días menos, 2 días hábiles. Claro. Como en septiembre se tienen 2 días hábiles, si hubiéramos tenido los mismos días que en agosto, hubiéramos, digamos, superado el billón de vuelta, hubiéramos llegado seguramente a 1.050.000 más o menos, 50.000 millones. Entonces, la explicación es, digamos, a pesar de que la coyuntura está complicada, a pesar de que los países vecinos están con cierto desorden todavía en sus macroeconomías, principalmente que afectan el diferencial de precios, a pesar de eso, el esfuerzo digamos, del trabajo de fiscalización, de los controles, permite que todavía sigamos teniendo superávit. Entonces, yo creo que hubiera sido mejor. Justamente tuvimos huelgas en la Argentina 2 días, tuvimos lluvias en los últimos días. Cuando hay mucha lluvia, tampoco se despachan, se deja para después. Entonces, pero aún así, digamos, se llegó a un nivel de recaudación muy interesante, pero el esfuerzo es muy grande realmente, porque los controles son muy fuertes para evitar que ingresen mercaderías de contrabando, en todos los niveles. Aparecieron ya emisarios, intermediarios, gente que se acerca, que busca hacer el lobby, ya sea de algún gran cliente, de estudios aduaneros. Me imagino que eso pasa con los anteriores directores pasados también. De todos los colores, de todos los ámbitos. Así es, realmente así uno tiene que lidiar con ellos. Y bueno, pues ya uno sabía a qué venía, entonces es normal. No solamente en Paraguay el tema aduanero digamos, tiene estas características. El tema de aduana, donde se maneja mucho dinero diario principalmente, es normal, ¿verdad? Y, entonces, sí, de todos los colores ya han aparecido emisarios. ¿Y cómo hace con la corrupción interna? ¿Cómo la combate? ¿Cómo le pone un filtro? ¿Cómo tamiza? Porque usted tiene que arar, digamos, con todos los bueyes. ¿Cómo sabe quién es quién? ¿Cómo va tomando distancia, digamos, de a lo mejor un funcionario que está y que va por un camino torcido? ¿Cómo opera internamente? Lo que hicimos fue poner en lugares estratégicos gente que, por ejemplo, en fiscalización. Ahí recordarás que estaba Helio Cabral. Sí. Bueno, ahí pusimos una persona. ¿Que ya lo echaron a Cabral? Sí, él ya salió de la función pública, no solamente de aduana, sino de la función pública. Entonces, bueno, en algunos lugares estratégicos pusimos gente de confianza. No se puede poner, obviamente, en todos los lugares, porque también hay ciertas capacidades que tiene que tener, capacidades adquiridas realmente en el trabajo que tiene que tener el funcionario. Entonces, lo que estamos haciendo es generar un clima de control mucho más fuerte. Es decir, aquel funcionario que sabe que si comete una irregularidad le va a costar caro. Eso sí, entonces trabajamos en permanentes controles, dando señales claras y dando el ejemplo también. Es decir, permanentemente estamos en conversaciones con los administradores, con algunos funcionarios que están en lugares estratégicos, aclarándole que todo es para el fisco. O sea, todo lo que hay que recaudar es para el fisco y nada para el físico. Sí, entonces, damos señales claras. Hemos incluso con todos los proveedores, con gran parte nos hemos reunido, porque tomamos ya, cuando uno toma en agosto ya el presupuesto está en ejecución, hay contratos que se tienen que ejecutar. Hemos dialogado con todos ellos, con un grupo grande de personas, y obviamente yo acompañado siempre de gente, más gente, no solamente yo personalmente, y aclarándole que si alguien pidió algo, si alguien negoció algo, eso lo deben olvidar y que mejoren el servicio y que en nuestro nombre nadie puede pedir nada. Entonces tratamos de darle el ejemplo. Estamos también con un fuerte respaldo del presidente permanente. Todos los días casi está en contacto conmigo el presidente de la República, alentando, buscando
fortalecer, porque evidentemente es No, muy porque desgastante. Es que ahí depende también cómo financiar el Estado, ahí hay que sacar el Así es. recurso. Pero además de todos los días. muy desgastante. Cuando yo, digamos, creo que tengo 40 y pico días recién y parece que hace 10 años que estoy en la oficina. Estamos trabajando largas horas, a veces nos retiramos. Hablando de la oficina, perdón, Sí. porque ya pasó en casos anteriores, hizo revisar su oficina, micrófonos o cosas por el estilo. Sí, sí, lo hice ¿Y revisar. qué encontró? Micrófonos no, pero sí teléfonos pinchados que hemos corregido eso. Le pincharon el teléfono. Sí, exacto. Dos teléfonos, uno de mi oficina y otro de digamos, el teléfono de una asesora que tengo. Entonces, ¿Y pudo detectar de dónde venía ese pinchazo telefónico? no. Sencillamente hemos desactivado y bueno, entonces, de todas maneras no tenemos mucho que ocultar, ¿verdad? Salvo que la gente detecte dónde vamos a intervenir, qué fiscalización vamos a hacer, pero tampoco me preocupa mucho que escuchen la conversación, ¿verdad? Al contrario, si es posible que puedan, que filmen, no hay problema. Queremos hacer digamos, una gestión transparente y queremos, digamos, mostrar que se pueden hacer los cambios. Bueno, pero me imagino que habrá encontrado los pinchazos ahí y dijo, estos son los muchachos, ya le advirtieron de eso, le Sí, mencionaron. ya sabíamos porque ya otros colegas de otras oficinas públicas que estaban asumiendo en este nuevo gobierno me advirtieron de esa posibilidad. Entonces, gracias a eso lo que hicimos fue entonces ver un equipo de expertos que venga a revisar. ¿Qué hace con los apadrinados políticos? Porque hay funcionarios que son apadrinados y que uno los ve en un lugar, después están en otra oficina, los mandan o al freezer, pero después ellos siempre están metidos en la institución y a veces se transforman en magos de las finanzas. En este caso, en ningún caso, yo me he dejado llevar por recomendaciones políticas. Ahora, si el recomendado es de primer nivel y digamos amerita y digamos tiene la capacidad, me favorece que me recomienden, ¿verdad? De todas maneras lo tomo con mucho cuidado porque ¿qué puede pasar? Un político te recomienda a alguien y después ese alguien no responde al director, responde al político. Reporta directamente al político. Entonces nos hemos cuidado mucho en eso. Hemos encontrado en algunos lugares, digamos, personas vinculadas a la política, pero que están, por serle bien, con toda franqueza, lo digo siempre, por decir, encontré un sindicalista como administrador y lo que le dije es, a vos te voy a exigir mucho más y te vamos a controlar muy bien. Y lo digo siempre a él, lo digo a él frente a todos sus compañeros. Entonces, no nos amedrentamos por eso. Si por causas políticas, si por el hecho de que no respondo a recomendaciones, me tienen que sacar, no tengo problema de salir por la puerta grande. De hecho, casi me da animadversión cuando me recomiendan, porque me da la impresión de que no me van a responder. Y en aduanas es muy distinto a cualquier otra oficina. Uno puede poner un político en Itaipú. Itaipú va a seguir recaudando para las dos naciones, los dos países, 3.600 millones de dólares anuales. Eso no va a cambiar. En aduanas uno cambia un administrador que no es, entonces es un equilibrio de suma cero. Lo que no entra al fisco entra al bolsillo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo les escucho a todos los políticos, escucho las recomendaciones, evalúo y esta es la fecha en que no tengo ni un solo caso de... tengo presión, no dudo que tengo presión, ayer creo que hicimos... Lo llaman senadores, diputados. Ayer hicimos como 70 cambios, unas rotaciones. Y pero lo llaman. Y hoy tengo el teléfono relativamente lleno, pero obviamente voy a seguir administrando como corresponde. Si eso significa que por culpa de ese tipo de situaciones tenga que salir, no tendría ningún inconveniente en retirarme, ¿verdad? Pero tengo el respaldo permanente del presidente, él quiere hacer bien las cosas, el presidente considera que es una oficina clave porque el gobierno anterior sí generó muchas inversiones en infraestructura, pero con mucho endeudamiento. Entonces, este gobierno seguramente también va a recurrir al endeudamiento, no tan masivo seguramente, pero después tenemos que tener sostenibilidad, entonces para eso necesitamos recaudar, para eso necesitamos formalizar la economía, y hay un margen importante. Entonces, necesariamente se tiene que despolitizar por completo aduana y en algún momento reformar también, y en algún momento tener gente que vaya siendo el recambio del grupo que está actualmente. Por supuesto que hay gente muy valiosa que puede continuar,
pero digamos que tiene que empezar a ingresar gente que aporte nuevos conocimientos, frescura y también nuevos valores. ¿Le ofrecieron ya algo indebido allí? Es normal en aduanas, ¿verdad? Es normal, es natural. Porque le llevan un maletín No, así, no, le no, dijeron, eso no "Director, no se han acá le atrevido, traemos". eso no se han atrevido, pero sí propuestas, esquemas que uno, a uno le plantean. Pero funcionarios. No, funcionarios no, digamos, gente vinculada seguramente que conoce La los empresa. esquemas, que conoce los esquemas, pero obviamente no se atreven a tantean una vez. Exacto, ven la respuesta. Si usted tantean una le sola abre el vez. juego, seguramente avanzará. Sí, no, digamos, no son tan, conmigo por lo menos no son agresivos, no doy tampoco espacio para eso. Cuando ya empiezo a ver que la situación se tiende a eso, digo, qué bárbaro, qué complicado, qué corrupción, y ahí bueno, van parando. Pero eso, digamos que las realidades superan ampliamente a los mitos o a la ficción en aduanas. ¿Y cómo hace para sostenerse con 22 millones de guaraníes al mes y va gente que le dice, con 10% que cobremos acá estamos Ricos. hechos? Bueno, yo le decía justamente a un colega tuyo que mi intención en la vida a los 51 años es ser trascendente. Y no quiero terminar como muchos, ¿verdad? Finalmente que ingresan intentando hacer el bien y después terminan, sucumben ante la tentación. Yo creo particularmente que hay un ser superior que me está observando. Entonces, digamos, quiero ser trascendente y quiero dar buen ejemplo. Entonces, en estos meses, obviamente, a mí me ha sido bastante más complejo porque tenía un nivel de ingreso superior. Vengo de un organismo internacional, siendo economista jefe. Mi oficina anterior, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ha sido muy generosa conmigo por el hecho de que tuve como 80 días de vacaciones sin usar y me han financiado, o sea, me han pagado gran parte de esas vacaciones. De modo que estos meses en los que tengo un déficit de ingresos están siendo compensados plenamente con las vacaciones ¿Y no por qué tomó utilizadas. aduana entonces? Si hay una diferencia también hasta de ingresos. Y justamente por eso, ¿verdad? Porque le voy a ser sincero, cuando fuimos yo como Naciones Unidas siempre apoya a los gobiernos de transición. Yo he apoyado a varios gobiernos a través de, como soy economista jefe del PNUD. En esta ocasión me he pegado demasiado. Entonces, cuando hicimos todos los estudios de los programas sociales principalmente, después nos tocó hacer el análisis de cómo se financiarían esos programas. Y después hicimos las estimaciones de cuánto se debería recaudar y el potencial. Y ahí fue que también nos tocó el tema de aduanas. Y ahí es donde me proponen inicialmente. Y yo inicialmente supuse que era una broma, porque no me esperaba, no pensé pasar por esto, dice un artículo. Entonces, finalmente, la confianza que me dieron, me di cuenta que yo no pertenezco a ningún partido político, o sea, nunca me he afiliado, aún siendo funcionario del Banco Central, no me he afiliado a ningún partido político, mantuve siempre una línea neutral, entonces me di cuenta que la confianza era muy grande. Entonces, claro, la gente se preguntará, y también yo no tengo problemas en que duden, porque obviamente van a dudar, pero también tengo que ser sincero, yo como tuve un aporte financiero importante a mi oficina, como funcionario internacional, yo aporté a una caja, esos fondos me van a devolver en unos meses más. O sea, que usted va a tener una tranquilidad financiera. Puedo digamos. hacer inversiones que me permitan seguramente compensar la Y eso diferencia. le da mucha libertad. Exacto, sí. Sí. Es así. Es una buena forma de ver la vida. Así es. Director, le agradezco mucho el tiempo. Con mucho gusto, hasta cuando quieras. Bueno, Julio Fernández, director de aduanas, interesante. Mañana lo vamos a estar repasando. Vamos a repasar esta entrevista en Radio ABC Cardinal. Creo que hay muchas cosas para seguir comentando sobre lo que dice el director de aduanas. Y en instantes hablamos de Ciudad del Este. Se aprobó el pedido de intervención municipal y alguien que conoce muy bien la administración municipal. De hecho, ha hecho investigaciones en el Este. Vamos a hablar con Mariana Ladaga, nuestra colega, en instantes. Ya venimos. Muchas gracias. Es lo que se vivía hoy en Ciudad del Este, en el momento previo
a lo que finalmente resolvió la Junta Municipal, que por mayoría aprobó la solicitud de intervención de la gestión de la intendenta Sandra Magleo, la esposa del senador Javier Zacarías Irún. Finalmente se obtuvieron los votos que se necesitaban para solicitar la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este. Es uno de nuestros temas hoy periodísticamente, lo que se vivía en Ciudad del Este, y hablamos con alguien que ha vivido allí un cuarto de siglo de su vida, 25 años en el Este y con varios temas de investigación, coberturas, conoce muy bien la zona, la colega Mariana Lada. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guillermo? Así es, mi ciudad es Sí, Ciudad totalmente. del Este. Esteña, puramente esteña. Puramente esteña. Mariana, ¿cómo tomar lo de la intervención municipal? Había dudas sobre los votos y finalmente se llegó a los 7 votos. Sí, hoy hablaba con un concejal con quien hablaba anoche también y me decía, no te podía decir ayer que ya lo teníamos confirmado, me decía, por una cuestión de estrategia no podíamos, pero nosotros ya lo teníamos confirmado, me decía. En realidad sí, es importante que se haya logrado de nuevo esta cantidad de votos porque incluso hubo en todo este tiempo, en este periodo del 2016 ahora, muchas dudas respecto a las posiciones de los concejales municipales que en un momento eran opositores, en otro momento eran oficialistas, ¿verdad? Y la salida de Juan Carlos Barreto de la Junta Municipal hizo que su lugar sea ocupado por Neri Chávez, que es oficialista, que de hecho hoy votó a favor de la intendenta, apoyándole a la intendenta. Con la hermana del diputado Portillo también tuvo una serie de especulaciones, que negoció la impunidad de su hermano, después que no, que se arrepintió y que ahora por eso es amenazado. Eso es lo que denunció, ¿verdad? Sí. La concejal Portillo. Sí. Pero lo concreto es que se llegó a la cantidad de votos. Sí, sí. Hubo, se dijo que ella, se decía que a ella le habían extorsionado, que le habían hecho cambiar su voto a cambio de que no se le intervenga al hermano. Se había dicho que ayer ya se decía que ella había negociado ya directamente el voto y que por eso ya no iban a alcanzar los votos. Hoy hubo una serie de especulaciones realmente, pero finalmente ella mantuvo su postura, que en realidad es la que viene manteniendo de manera más frecuente, pero ya viene siendo de la oposición desde la creación o de la existencia o la formación de este nuevo periodo en la Junta Municipal. Para quienes no somos de la zona, sí, Mariana, la pregunta siempre es esta: ¿cómo es que generan tanta reacción a favor o en contra? Nadie permanece en el Este, por lo menos indiferente, ante el apellido Zacarías. O es gente muy crítica contra los Zacarías, o es gente que aparentemente está de forma incondicional, o son operadores, o están muy comprometidos con ellos. ¿Por qué? Porque es un grupo que se mantiene en el poder hace 17 años en la Municipalidad de Ciudad del Este. Si sumamos a eso la cantidad de años que Javier Zacarías fue diputado antes de ser intendente, estos son 5 años más. Y a eso hay que sumar que también Justo Zacarías fue diputado y también él fue gobernador de Alto Paraná el periodo anterior. Ahora hasta la esposa es diputada. Ahora es la esposa diputada, el hijo es concejal, Alejandro Zacarías votaba también hoy obviamente a favor de la tía, ¿verdad? O sea, es un grupo de poder que realmente se ha empotrado en las instituciones públicas de Ciudad del Este y que ha tomado decisiones que a un grupo de la población realmente afectó de manera importante, ¿verdad? Entonces, pero negativamente, sí, positivamente, ¿o a qué nos referimos? Negativamente para mucha gente. Pero para sí, otros es un sistema prebendario que les da cargo, Exactamente, para otra gente es un modo de conseguir un puchito, algo con lo cual vivir, por decirte, la gente que está trabajando como jornalera en la municipalidad, que gana por día trabajado, esa gente sí o sí tiene obligación de llevar familiares, según las denuncias, familiares y vecinos a las concentraciones políticas o a las protestas como las que se hacían hoy, a cambio de permanecer en el cargo. Y son jornaleros, son personas con condiciones económicas bajas que ganan lo que pueden trabajando en la municipalidad y no pueden arriesgar perder ese ingreso. Entonces finalmente terminan acompañando este tipo de movilizaciones porque es lo que les da de comer, ¿verdad? Eso también hace que también la gente con mucha fuerza y mucho fervor vaya a estas manifestaciones. Y es una pena porque a veces ocurre lo que ocurría esta mañana, ¿verdad? De gente que se enfrenta, porque convengamos, quienes están en el poder
no miran por TV. así Es el mismo. pueblo el que Las se garrotea. cúpulas siempre están arriba y el que se pega es el que está abajo. Exacto, entonces terminan ocurriendo este tipo de manifestaciones como hoy o como ocurrieron en estos días pasados frente a la casa de los Zacarías, que ante los escraches de un grupo de ciudadanos recibieron supuestamente el apoyo incondicional, voluntario, supuestamente nosotros encontramos ahí gente que tiene vínculos comerciales con los Zacarías y que son funcionarios municipales, entre esa gente que voluntariamente fue a darle su apoyo a la intendenta a su casa. Finalmente terminaban enfrentándose frente a la casa de los Zacarías, los funcionarios municipales y la gente voluntaria que fuera a darle su apoyo en contra de las personas que iban a escracharlos. Los Zacarías adentro de su casa hasta el día que denunciaron que supuestamente se atacó la casa y que entraron y se montó toda esa situación de decir que los Zacarías estaban indefensos adentro de su casa. Quiero empezar yendo un poco al fondo de la cuestión, ¿verdad? Sí. Porque hasta aquí hablamos de las fuerzas políticas, de cómo se arma un poco el equipo, todo, pero a la administración municipal y ya al manejo financiero, administrativo que tienen, Mariana. Entiendo que estás haciendo, de hecho, un trabajo de investigación que lo vengo siguiendo. ¿Qué irregularidades le son atribuidas a la familia, al clan, a Javier Zacarías, a Sandra Magleo? Bueno, para este pedido de intervención en particular son 9 los puntos que se habían presentado hoy. Hay que decir que los pedidos de intervención, en el 2016, cuando se hizo el primer pedido de intervención, se pedía la intervención por 25 puntos que tenían una serie de irregularidades que se fueron sumando en estos 15 años, eran en ese momento, ¿verdad? Pero normalmente se decide hacer la intervención a las municipalidades sobre los periodos actuales. Entonces, en este caso deberíamos dividirlo, pero más o menos sería, entre estos 9 puntos que están ahora se habla de una malversación de fondos y se habla de la violación a la ley de acceso a la información pública, entre otros puntos. Por ejemplo, se menciona, uno de los puntos menciona que el estacionamiento controlado de Ciudad del Este se cobra, pero de manera muy informal, que finalmente no se sabe cuánto ingresa ahí y qué se hace con ese dinero. Que también, por ejemplo, se cobra en el impuesto inmobiliario una tasa de aporte a los bomberos voluntarios, pero las denuncias señalan que supuestamente este dinero no llega nunca a los bomberos voluntarios. Se habla de un aumento de fondos para el pago de funcionarios contratados, no permanentes, los contratados, sí. Entre ellos muchos son justamente los jornaleros de los que hablábamos, y que esta aprobación, este aumento se hizo sin aprobación de la Junta Municipal. Y se habla de que la mayoría de las rendiciones de cuentas de estos últimos años no han podido realizarlas los concejales municipales, entre otras cosas. Entonces, básicamente esos son parte de los 9 puntos que se argumentaban hoy en la Junta Municipal. Si retrocedemos un poco en el tiempo, encontramos una serie de denuncias más, algunas incluso mucho más graves, las considero yo más graves, sí. Como por ejemplo lo que pasó con el predio de las 9 hectáreas que están en la zona primaria en el centro de Ciudad del Este. Este es un predio que fue donado por Alfredo Stroessner, sí. Y por Mario Abdo Benítez, padre. A favor de la municipalidad pidieron la expropiación de ese inmueble para que allí se construya un shopping donde albergar a los mesiteros de Ciudad del Este, a los trabajadores de la calle de Ciudad del Este. La idea era, se va a construir un enorme shopping donde quepan todos los trabajadores que están trabajando en la calle, claro. Y las calles van a ser liberadas y puestas bonitas de nuevo. No, al final, nada de eso ocurrió. Al final, en la administración de Javier Zacarías y de Sandra Magleo, después lo que hicieron fue demoler todos los shopping que estaban en los paseos centrales, construir unas casitas de latita para los mesiteros que estaban trabajando en esos shopping, que estaban en paseos centrales, nadie discute que eso sí era espacio público verde al ser recuperado, sí. Y en el predio de las 9 hectáreas lo que hicieron fue proveer ese espacio a empresarios multimillonarios, claro. Que no necesitaban de espacio para construir su shopping, pudieron haberlo hecho en otro lado, supuestamente en concesión, firmando contratos con la municipalidad por 30, 50, 90 años, y allí levantar millonarios shopping en los cuales ni pueden trabajar los casilleros porque no pueden pagar el dinero del alquiler, ni van a entrar a comprar las personas que compran de los mesiteros. O sea, un comercio a alta escala, a alto vuelo. Hay tiendas hoy como el Shopping China, que trae cosas importadas de alto valor y compañía, ¿verdad? Lugares de lujo a donde no, digamos, el parque de nieve, no es algo que esté al acceso de los mesiteros, exacto. Lógicamente, ¿verdad? Entonces, ni se solucionó la cuestión de los mesiteros, ni se los beneficia, pero sí hubo un negocio muy interesante para altos empresarios del país.
Bueno, enseguida te quiero preguntar algo porque vi el material, de hecho, las comparaciones de Javier Zacarías Irún, Óscar González Daer, muchas Muy similitudes en ese proceso de acumulación de poder. En instantes, Mariana Ladaga, nuestra colega que hace periodismo de investigación, sigue hablando con nosotros periodísticamente. Ya venimos. Seguimos conversando periodísticamente con Mariana Ladaga sobre Zacarías, el apellido en Ciudad del Este, el apellido que genera pasiones, divide aguas y también queriendo entender nosotros cómo se fue acumulando tanto poder. Hiciste un paralelismo entre Óscar González Daer y Javier Zacarías Irún. Sí. Hay muchas similitudes. Muchas digamos. similitudes. De hecho, ambos eran miembros del Frente para la Victoria, el movimiento interno del Partido Colorado, en un momento dado liderado por Luis Castiglioni, por el cual también se candidataba en ese momento Javier Zacarías Irún a la vicepresidencia de la República. Ambos fueron diputados en el mismo periodo también. Javier Zacarías Irún y Óscar González Daer. Y ambos construyeron realmente imperios muy importantes en sus municipios y los alrededores, ¿verdad? Digamos que hoy, analizándolo, Javier Zacarías Irún tiene una fuerza política dentro del Partido Colorado que controla unas elecciones, ¿verdad? Por decir, mucho se insistió, por ejemplo, en estas últimas elecciones que él, Javier Zacarías Irún, molesto porque el candidato a la gobernación no era el de su equipo, sino era Roberto González Baezken del equipo Añetete, sí, que por eso no jugó mucho el partido ahí localmente, él aseguraba llegar al Senado y que por eso, por primera vez en la historia de las elecciones, de los comicios democráticos, en Alto Paraná, el candidato a la presidencia de la República del Partido Colorado no ganó. Ganó el Partido Liberal, ¿verdad? O sea, a la presidencia. A la claro, presidencia. La gobernación se la quedó un colorado. A la gobernación se la quedó un colorado, exactamente. Pero ahí, ¿verdad? Entonces, estaba difícil, ¿verdad? Estaba bastante difícil esa noche. González Daer no quería hablar de si ganaba o no ganaba todavía porque estaba bastante difícil. Entonces, González Baezken. Sí. González Baezken, sí, exacto. Entonces, el poder electoral que tienen es muy importante, fue conformado bastante a través de este clientelismo y el parlamentarismo del que hablábamos, y eso lo que hace es que ellos tengan una influencia en distintas instituciones públicas. Digamos que te van a decir, sí, pero un montón de clanes funcionan igual. Y es correcto, un montón de clanes funcionan igual. Y son clanes mayormente que tienen más de 10 años en el poder. Uno dice monjes en Paraguarí, Ovelar en Caguazú, y así uno va encontrando, bueno, Zacarías en Ciudad del Este, González Daer en Luque. Tal cual. Son familias que, digamos, se instalan. Sí, ¿verdad? y tienen, por un lado, el apoyo dentro del Partido Colorado ganado, hay que decir, es un partido político muy importante. Entonces, en el caso de Javier Zacarías Irún, él es vicepresidente del Partido Colorado. En este momento, Óscar González Daer era miembro también del Partido Colorado y maneja la seccional número 1 de su municipio. Estas fotografías, perdón, que estamos viendo en paralelo a lo que nos contás, son las que también sublevaron un poco a mucha gente, ¿verdad? Un poco o mucho, dependiendo. Sí. Son fotografías que tienen que ver con viajes caros, automóviles caros, ropas de vestir caras, o sea, todo un estilo de vida muy costoso. Sí. Que se financia a través de la política. Un estilo de vida muy costoso, en lo cual también son muy similares Óscar González Daer y Javier Zacarías Irún, en la opulencia en la cual viven y en la ostentación. Entonces nosotros estamos viendo ahí, por ejemplo, a Alberto Rodríguez y su señora Raquel Duarte. Alberto Rodríguez es mejor amigo de los Zacarías y los ven con la intendenta Sandra Maglot de Zacarías en la granja que tiene Alberto Rodríguez en el kilómetro 10 de Ciudad del Este. Él tiene 2 granjas en el kilómetro 10 de Ciudad del Este. Alberto Rodríguez con Raquel Duarte, por ejemplo, ahí ven a Javier Zacarías en la granja, que le agradece Javier Zacarías a su amigo Alberto. Por invitar a tu granjita, entre comillas. Exacto, ¿verdad? te ven una cancha de tenis atrás, eso es una granjita, en el kilómetro 10 de Ciudad del Este. Y van a ver que él les acompaña tanto a Javier Zacarías y Sandra Maglot, así como los invita a su granja, ¿verdad? Van a ver que los acompañan, por ejemplo, a viajes a Europa,
no solamente a él, sino también a Margarita Zacarías, que es la hermana de Javier Zacarías, que es Fiesta de 15 funcionaria. años también acá. Exacto, el debut, este es el debut. Este es el debut propiamente. De la debut hija social. de ellos. Este es el cumpleaños de 15 de la hija, que también en redes fue bastante difundido por la opulencia que hay. Por ejemplo, ves esas torres de flores que hay, los cristales que se utilizan, que se utilizaron para esa fiesta. La pregunta siempre acá es, bueno, ¿qué otra actividad se les conoce además de la actividad política, además de la intendencia, de ser senador o de haber sido diputado en su momento Javier Zacarías Irún? Yo se lo he preguntado un par de veces, decía, yo soy abogado, pero tampoco es que exponía los casos de grandes clientes como para decir acá gané cientos de millones de guaraníes. Esto cuesta mucho dinero. Exactamente, sí. También esa es una similitud que tienen ellos, tanto OGD como Javier Zacarías son abogados, ¿verdad? Dicen ser abogados. Los abogados pasilleros dicen que nunca los vieron en el pasillo. A mí me encantaría que Javier Zacarías me exhiba por lo menos 5 casos en los cuales haya firmado como abogado, Exacto. no sé, en los últimos 2 o 3 años, ¿verdad? Sí se conoce que él era intendente hasta que renunció para ser candidato a la vicepresidencia de la República. A partir de ahí no tuvo más ningún cargo, tampoco, excepto ser asesor de la intendenta ad honorem, no se conoce que haya tenido otra función. Sin embargo... ¿Y un intendente cuánto gana Sandra Maglio nominalmente? 16 millones. Con 16 millones de guaraníes uno no puede tener esta vida. Imposible. No, es imposible. Porque además vemos, el hijo está estudiando en Inglaterra, ahí lo vemos justamente a Javier con pasaporte diplomático en este momento en Hawái, por ejemplo. Que suele ser otra distorsión también de la política, los famosos pasaportes diplomáticos. Exactamente. Digamos, si hablamos de supuesto tráfico de influencia, podemos utilizar como ejemplo este caso. Ahora podríamos decir un pasaporte diplomático para un joven de 20 años que está estudiando en una universidad. Y también uno se puede preguntar lo que vos decías, ahora cómo hace una intendenta con 16 millones de guaraníes y un marido cuyo trabajo se desconoce para pagar una imposible. Universidad en Inglaterra, una No hay universidad privada en explicación. Inglaterra, ¿verdad? A no ser que uno gane la lotería o nos saquen un billete de aquí a poco de que fue un premio obtenido en Gran Bretaña o en Estados Unidos. Exactamente. Entonces, por un lado es un ingreso económico que no se sabe muy bien el origen, ¿verdad? Pero que sí fue justificado o blanqueado por la Contraloría General de la República. Sí. En ambos casos tenemos un certificado de coincidencias entre ingresos y egresos, tanto para OGD como para Javier Zacarías Irún en la Contraloría General de la República. Hay que decir, OGD hoy está procesado por lavado de dinero, está preso por eso, y Javier Zacarías Irún recién está comenzando a ser investigado. Y esa un poco es la última pregunta que te quiero hacer, Mariana, por una cuestión de tiempo. Sí. Esta investigación abierta, sobre todo contra Sandra Maglio, porque ella fue la denunciada como administradora de bienes públicos como intendenta. Sí, ella sí. Él está en este caso, él está investigado por lavado de dinero. Sí. No, porque la denuncia es que en este momento se está investigando es por lavado de dinero, es por enriquecimiento ilícito y asociación criminal. Sí. Y son Javier Zacarías Irún, Sandra Maglio, Margarita Zacarías, que es la hermana de Javier Zacarías, que es funcionaria judicial, Fernando Román Fernández, que es socio comercial de Javier Zacarías en una empresa que se llama Gestiones del Este, y también el hermano de Fernando Román, que tiene otra empresa que se llama Itapema Construcciones. En Itapema justamente nosotros habíamos llegado a sacarle fotografías juntos en el departamento de Javier el año pasado, cuando se hacía el cumpleaños de Sandra Maglio. Entonces las investigaciones van, además de la administración de la cosa pública, es cómo hiciste para tener departamentos en Itapema, un avión, los viajes por Europa cada 2 por 3, un hijo estudiando en una universidad. ¿Cómo hiciste? Sí. Además de la cuestión de la función pública en sí, que obviamente tiene mucho que ver, porque en ambos casos se da que los clanes se forman a partir de funciones públicas que se están ejerciendo y la impunidad con que se cuenta a partir de eso, porque se tienen influencias en un montón de instituciones, principalmente el Poder Judicial. Mariana, gracias por el tiempo, por compartir lo que ya sabes sobre esto, y me imagino esa investigación abierta, algo debería dejar razonablemente a jugar por los elementos que tenemos sobre la mesa. Gracias. A las órdenes. Mariana, nuestra colega que hace periodismo de investigación, compartiendo con nosotros periodísticamente. Lo vamos a seguir conversando ya mañana a través de ABC Cardinal. Buenas noches para todos, nos encontramos la próxima semana. Que pasen bien.